Hoy vamos a hablar del ciclo cardíaco. En primer lugar, el ciclo cardíaco es un proceso que se lleva a cabo en el corazón, el cual es un órgano muscular que se encuentra en el interior de la cavidad torácica. Esta región se denomina como mediastino y es la región medial del tórax inmediatamente situada después del esternón. Además, el corazón está formado por tres capas: el endocardio, el miocardio y el epicardio. Y a su vez está dividido en cuatro cavidades: dos aurículas, tanto derecha como izquierda, y dos ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es un proceso cuyo objetivo final es hacer llegar la sangre a los diferentes tejidos, células y órganos, cumpliendo con tres funciones principales, que son de transporte, de regulación y de protección. Con respecto a la función de transporte, es aquella en la cual la sangre expulsada tras la contracción de este músculo cardíaco lleva oxígeno, el cual es captado durante el proceso de oxigenación pulmonar, y nutrientes que se distribuirán a través del cuerpo. Además, también recoge los diferentes desechos metabólicos y el dióxido de carbono que son liberados por las células, que posteriormente serán excretados a través de diferentes órganos, como pueden ser, por ejemplo, los pulmones y los riñones. Con respecto a la función de regulación, es una función realmente hormonal y de temperatura. La sangre regula la temperatura del cuerpo dirigiéndose hacia vasos más profundos o vasos más superficiales. Y por último, la función protectora. Básicamente es aquella función en la cual, ante agentes patógenos, el corazón evita que se produzcan hemorragias. El ciclo cardíaco se divide en dos fases principales: la sístole y la diástole. La sístole auricular es la contracción del tejido muscular cardíaco auricular, que abre las válvulas tricúspide y mitral, mientras que la sístole ventricular es la contracción del tejido muscular cardíaco ventricular, que abre las válvulas pulmonar y aórtica y cierra las válvulas tricúspide y mitral. La diástole es una relajación que usa el corazón para relajar los ventrículos o las aurículas y recibir la sangre. En la diástole ventricular los ventrículos se relajan y en la diástole auricular las aurículas son las que están relajadas. Por lo tanto, en cuanto a las diferencias entre ellas, podemos decir que la sístole es una contracción que expulsa sangre hacia tejidos, con bombeo rápido y con la máxima presión sanguínea. Y por otro lado, la diástole es una relajación conjunta al llenado de sangre de cavidades, con llenado lento y con la mínima presión sanguínea. Ahora hablaremos de la función de los ventrículos como bombas durante el ciclo cardíaco. Los ventrículos son las cavidades del corazón encargadas de recibir la sangre procedente de las aurículas y proyectarla hacia las arterias. Pero previamente a que la sangre llegue a ellos, esta se acumula en grandes cantidades en las aurículas, tanto derecha como izquierda, debido a que las válvulas auriculoventriculares que conectan aurículas y ventrículos se encuentran cerradas. Es en este momento en el que empieza el periodo de llenado rápido de los ventrículos. En la sístole ventricular, las aurículas conducen la sangre a los ventrículos, mientras que se produce un descenso significativo de las presiones ventriculares, llegando a unos valores diastólicos bajos que permiten que los ventrículos se mantengan relajados y distensibles. Sin embargo, por otra parte, se produce un aumento de las presiones en las aurículas durante la sístole auricular, y estas empujan inmediatamente a las válvulas auriculoventriculares de modo que se abran y permitan que la sangre fluya hacia los ventrículos, provocando también un aumento de volumen de estos. Es así como los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole. Como podemos ver en esta gráfica, cuando se abre y se cierran las válvulas auriculoventriculares es cuando se producen los cambios de presión ventricular. Vimos que la presión ventricular disminuía y se encontraba en los valores diastólicos más bajos cuando se abría la válvula auriculoventricular, que es esa franja del centro que se encuentra en línea prácticamente recta. Ahora, el proceso de relajación, denominado como diástole ventricular, también se podría dividir en tres tercios. Se considera que el periodo de llenado rápido de los ventrículos que acabamos de explicar dura el primer tercio de la diástole. Durante el segundo tercio de la diástole se continúa con el llenado de los ventrículos de pequeñas cantidades de sangre, procedentes fundamentalmente de las venas y que pasa directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos. Y finalmente, en el último tercio de la diástole ventricular, las aurículas se contraen para proporcionar un impulso adicional al flujo de la sangre que va hacia los ventrículos. Cabe destacar que cuando los ventrículos se endurecen o bien por envejecimiento o a causa de enfermedades como la fibrosis cardíaca, la hipertensión arterial o diabetes mellitus, estos se llenan de menos sangre en la primera parte de la diástole y por lo tanto van a requerir de más volumen o de más llenado en la contracción auricular que se produce posteriormente, para que de esta forma se produzca y se mantenga un gasto cardíaco adecuado. Ahora, una vez que se produce la salida de sangre de los ventrículos durante la sístole, esta se divide en diferentes fases. El primer periodo o fase, que es denominado como periodo de contracción isovolumétrica,
se produce de manera inmediata, después del comienzo de la contracción ventricular. De esta forma, la presión ventricular aumenta de forma repentina, debido a que el músculo ventricular es despolarizado por el impulso eléctrico, lo cual provoca el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Estas válvulas se cierran una vez la presión de los ventrículos exceda a la presión de las aurículas. Luego van a necesitar entre 0,02 y 0,03 segundos a mayores para que el ventrículo sea capaz de acumular la suficiente presión para así poder empujar las válvulas semilunares, tanto la de la aorta como la de la arteria pulmonar, es decir, tanto la válvula semilunar aórtica como la válvula semilunar pulmonar. La presión va en aumento hasta acercarse a la presión aórtica y pulmonar, y se produce de esta forma la contracción de los ventrículos. Sin embargo, no es visible ningún vaciamiento. En este periodo, el músculo cardíaco aumenta su tensión sin casi provocar ningún acortamiento en las fibras musculares, ya que los ventrículos están llenos de sangre. La siguiente fase es la del periodo de eyección, y es la cual se produce una vez la presión del ventrículo izquierdo es mayor que 80 miligramos de mercurio y la presión del ventrículo derecho es superior a 8 miligramos de mercurio. Estas presiones ventriculares empujan a las válvulas semilunares para abrirlas. Es en este momento cuando la sangre es expulsada inmediatamente de los ventrículos hacia la arteria pulmonar y aorta. Un 60% de la sangre acumulada en los ventrículos durante la diástole es expulsada durante la sístole y al mismo tiempo un 70% de esta porción es expulsada en el primer tercio de este periodo de sístole. Mientras tanto, el 30% restante sale durante los otros 2 tercios. El primer tercio se denomina periodo de expulsión rápida, mientras que los otros 2 componen la fase lenta de eyección ventricular. Al final de la sístole, las presiones intraventriculares disminuyen. La presión de la aorta y de la arteria pulmonar superan la presión intraventricular y se produce el reflujo de sangre hacia los ventrículos. Se produce también el cierre de las válvulas semilunares, produciéndose así el segundo ruido cardíaco. Se cierra la válvula aórtica y también permanecen cerradas las válvulas mitral y tricúspide, por lo que el ventrículo izquierdo vuelve a ser una cámara cerrada y la sangre no entra si sale de los ventrículos. Durante esta fase, el músculo ventricular se relaja y la presión intraventricular disminuye, pero el volumen ventricular permanece constante, denominándose así relajación isovolumétrica. Esta fase termina cuando la presión intraventricular disminuye por debajo de la intraauricular. En este momento, las válvulas auriculoventriculares se abren y comienza la fase de llenado ventricular rápido de nuevo. Y durante el ciclo cardíaco, el corazón adquiere o se le atribuyen una serie de volúmenes que son denominados como volumen telediastólico, volumen telesistólico y volumen sistólico de salida. En el caso del volumen telediastólico, durante el llenado rápido de los ventrículos, el llenado normal de los ventrículos aumenta su volumen hasta aproximadamente 110 o incluso 120 mililitros. Hacia el final de la diástole ventricular, los residuos de sangre que han quedado en la aurícula se bombean hacia el ventrículo. El volumen de sangre en un ventrículo al final de la diástole se denomina volumen telediastólico. En este momento el ventrículo se encuentra completamente lleno y relajado, por lo que el volumen telediastólico representa la cantidad máxima de sangre que el ventrículo puede contener antes de contraerse. En relación con el volumen telesistólico, digamos que a medida que los ventrículos se vacían durante la sístole, su volumen disminuye en alrededor de 70 mililitros, llegando a aproximarse a 40 o 50 mililitros. El volumen de sangre que queda en un ventrículo del corazón al final de la sístole es el que denominamos como volumen telesistólico. Es básicamente la cantidad mínima de sangre que queda en el ventrículo antes de que comience el próximo ciclo de llenado. Y por último, conocemos como volumen sistólico de salida a la cantidad de sangre que el ventrículo expulsa en cada latido. A partir del volumen sistólico de salida podemos calcular la fracción de eyección, que se calcula dividiendo el volumen sistólico de salida entre el volumen telediastólico y se expresa como un porcentaje que suele ser aproximadamente del 60%. Esto nos proporciona una medida de la eficacia con la que el corazón bombea sangre en relación con su capacidad máxima de llenado. Por último, tras la sístole, los ventrículos vuelven a un estado de relajación isovolumétrica y el proceso comienza de nuevo, repitiéndose durante toda la vida del individuo, dando así por finalizada la explicación del ciclo cardíaco.